Desde hace innumerables décadas, mis escuincles, no nos hemos ni siquiera preguntado el asunto de por qué, cariño santo, el dólar es como la medida por default en el mundo, ¿no? Es ya algo que lleva años, incluso algunos de nosotros así nacimos, ¿no? Y hemos crecido con ese ambiente y ni lo cuestionamos. Pero ahora, en este nuevo ambiente, ¿no? Que empezó a gestarse a partir de la invasión rusa a Ucrania, pues se ha empezado con este movimiento casi a pasos de gallo gallina de intentar desdolarizar la economía mundial, ¿no? Ahorita todo se cotiza en dólares, el petróleo, cualquier tipo de commodity, o sea, se hace y se habla de ellos en dólares. Así estés en Dubái, estés en India, en China, en Rusia, en cualquier lado, siempre se habla de dólares. Vamos a ver, pues tocar este asunto, ¿no? De cómo se puede dar ese movimiento, de dónde empezó y cómo está el tema a nivel mundial, con el maestro Diego Parellón, él es académico de la Facultad de Empresariales en la Universidad Panamericana, y el maestro Ismael Valverde, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Gracias, ambos, por estar por acá. Qué gusto. Y primero que nada, es que empezamos contigo, Ismael Valverde. ¿Por qué de repente decidimos, o a lo mejor no fue un conjunto, sino una imposición, como luego suele pasar, que el dólar iba a ser como la moneda mundial por default? Fíjate que bueno, primero que nada, gracias por la invitación. No, hombre, estoy muy contento de estar acá con ustedes. Fíjate que podemos comenzar esto con un poquito de historia, lamentablemente aunque nos aburra, pero... Todo depende de cómo la cuentes. Sí, claro, ¿no? Sí, es así de nada más... Ya se pueden dormir. No, fíjate que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial, digamos que todo se medía con referencia al oro. Está lo que se llama el patrón oro. Y el patrón oro era como el referente de cada moneda. Entonces, cada moneda valía en función de cuánta cantidad de oro tenía. Así funcionó el mundo. De repente llega la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, tenemos problemas. No hay suficiente oro en el mundo para cubrir toda la producción global. O sea, no se puede comprar todo porque el oro no iba a alcanzar. O sea, ahí tienes una bronca, ¿no? Me sí, imagino, claro. Porque pues, si hay una cantidad X de oro y pues sí. empiezas a producir más y más y más, como que tenías un tope, ¿no? Estás limitada a la cantidad de oro que encontrabas en las minas y bueno, cosas así. Entonces, en los años 40 hubo una cosa que se llamó Bretton Woods, donde se decide que ahora el referente internacional iba a ser el dólar. Se impuso, se decidió, y desde entonces, desde esa época, pues el dólar ha sido la moneda referente. Ahora, esto no fue un cambio tan impositivo, digamos, hubo una transición. Entre la época de entreguerras, que se llama, que fue a partir de 1920 hasta el 40, la gente o los bancos centrales del mundo ahora podían tener oro, dólares, liras esterlinas, francos franceses, que eran como lo más aceptado. Pero la economía mundial se fue poco a poco, digamos, referenciando más al dólar, porque el dólar comenzó a inundar el mundo de bienes de consumo. Entonces, pues había que pagarlos en dólares y los países requerían dólares para poder comprar esos bienes de consumo que solo se producían en Estados Unidos. Estás hablando de refrigeradores, estufas, automóviles. Y fue de esa forma como el dólar poco a poco se fue incorporando en el sistema comercial a nivel internacional. Bien. Diego, y después de esto, me imagino que durante muchos años así fue de, pues, así es la cosa, ¿no? Así todos acordamos y pues vámonos, ¿no? Así como hilo de media. No, totalmente, ¿no? Muy adoro lo que dice el maestro Ismael. La parte que nosotros ahorita estamos viviendo con el dólar tan débil, que es lo que hablamos, o más bien un peso fuerte, que es un poco ambas, lo que está sucediendo ahorita en la actualidad, es debido a muchos aspectos que nos están mandando la macroeconomía, ¿no? Primero interno, ¿no? Que me gustaría tocar primero la parte local, donde es una realidad que México toma una buena decisión, aunque podamos todos medio debatirla, en donde no gasta tanto dinero. Entonces, no gasta tanto dinero en la etapa COVID, ¿no? Se gasta tanto. Como no hay tanto gasto, digo, obviamente podremos ya debatir que no hubo crecimiento, se hubo mal manejo, vaya, eso estará en cuestión de cada uno. Pero en temas totalmente económicos, el gasto que se hace, digamos, el gasto que no se hace que no haya tanto dinero en circulación. Entonces nuestra inflación no se vuelve tan loca como la inflación que tiene en Estados Unidos, donde Estados Unidos en la etapa COVID hizo totalmente lo contrario a nosotros, que fue: vamos a dar intereses cero, vamos a depositar, vamos a darles cheques en blanco a la gente, vamos a prestar lana a lo loco, vamos a imprimir dinero y pues gástenle, ¿no? No hay que hacer que nuestra economía pierda valor. Entonces, lo que pasa es que, pues, obviamente, te dan un cheque de 100, de $1,000, pues, a ver, si yo estoy en la pandemia y tengo mi chamba bien estructurada,
¿sabes qué? Me volteo y lo invierto. Entonces se hace una pequeña burbuja dentro del mercado accionario y hace que crezcan mucho las acciones, haya muchos inversionistas, pero al final del día, pues es totalmente, como bien lo comentaba, una burbuja. Sí, ¿no? Entonces, Como mantener artificialmente arriba algo que pues, a lo mejor en un ciclo un poco más purista tuvo que haber bajado para ajustarse solito, ¿no? En teoría, ¿no? O sea, yo digo, la teoría, en teoría pues, pueden romper 40 cosas distintas. Pero a ver, ves en general, y aquí yo creo que me gustaría el punto de vista de los dos, ven en general que es algo riesgoso tener como esta referenciación a una sola moneda en especial. Ismael. Yo creo que no es algo riesgoso tener una referencia internacional, sobre todo porque O sea, sí, pero aún en específica a lo mejor. O sea, a lo mejor, o sea, al dólar, solo a que una. solo sea al dólar. Bueno, también no puedes, digamos, no solamente, en la práctica no solamente tenemos al dólar, hay como grupos, hay como bloques comerciales. ¿No? En Europa, por ejemplo, tienes de referencia al euro y entre ellos se comercia en euro. Entonces, digamos, yo no lo veo tan problemático o tan riesgoso, porque cuando tienes una moneda que es el referente de comercio, en economía, aquellos igual, va a ser un poco aburrido, eliminas una cosa que se llama costo de transacción. Ok. Entonces, cuando... Es como facilitarlo, ¿no? Exactamente, facilitas la referencia de precios, facilitas muchas cosas, inclusive facilitas también el tema de los seguros que se pagan, ¿sabes?, por los envíos. Entonces, se eliminan los costos de transacción. Y creo que eso es el único aspecto positivo, al menos en mi caso, que yo vería de tener como referencia al dólar, ¿no? Okay. Es por mi parte. yo también estoy de acuerdo con que nosotros necesitamos una referencia en absolutamente lo que sea, porque si no, entonces empezamos a perder el valor de las cosas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con valor de las cosas? Monetariamente hablando, pues nosotros ya no vivimos en una etapa de trueque. Entonces necesitamos a fuerzas un valor que nos pueda argumentar entre países o entre personas, oye, esto vale tanto. ¿Y qué es tanto? Obviamente depende de la oferta y la demanda que existen en los productos. Particularmente es, mientras más productos hay, pues más barato es, y mientras menos productos hay, pues más caro es, ¿no? Pero es barato y caro conforme o con base en qué. ¿No? Y para eso utilizamos una divisa que creo yo que el dólar se ha venido bien estructurada, se ha venido estructurando muy bien, más bien, a lo largo de los años, por una buena política federal y monetaria que ha durado durante la Segunda Guerra Mundial a los finales, a hoy en día, ¿no? Donde no ha tenido quebrantos y los únicos quebrantos han sido por un par de malos manejos, pero no han sido por el Banco Central, que al final del día podemos ver que en Latinoamérica sí se veía afectado. Pasó en Ecuador en el 98, pasó también en el famoso corralito en Argentina. Entonces, esto es porque no tienen la solvencia o estipulan el dinero o los ingresos de los países o las naciones en en otras bases que no es su divisa propia. Ejemplo, el petróleo. Entonces, creo yo que sí está bien tener una moneda, una divisa por excelencia para el comercio internacional. Y ahora, con esta nueva ola, ¿no? Que estamos viendo ya con algunos países que también usan yenes, ¿no? Están usando, no yuanes, perdón. Yuanes para hacer transacciones, ¿no? Con China y demás, que pues, digo, siendo la fábrica del mundo, pues tiene todo el sentido, ¿no? Que también tengas este asunto con China. ¿Creen que entonces se va a ver afectada o amenazada la posición del dólar como la moneda mundial? Yo creo que no, y es algo que comentábamos un poquito afuera del aire, porque hay que ver qué tipo de países cada quien, digamos. Digo, que China lo haga no es cualquier cosa, ¿no? Sí, pero vamos a ver, digamos, ¿cuál es la naturaleza de China y de Estados Unidos? China es un país productor, es decir, tenemos la balanza comercial, que es la cantidad de exportaciones menos importaciones. Entonces, si esta es positiva, quiere decir que el país vende más de lo que compra. Si es negativa, es que compra más de lo que vende. Entonces, lo que hace China es inundar el mundo de mercancías y tiene una balanza comercial positiva. Quiere decir que China prácticamente lo que hace es capta divisas. No llena el mundo de divisas porque su balanza es positiva. Muy diferente de Estados Unidos, que es un país que inunda el mundo de dinero porque es un país consumidor. Exacto. Entonces, China vende y Estados Unidos compra. Por esa razón, el dólar es complicado que cambie ese papel porque ellos inundan el mercado de dinero. Justo lo que pasó, que bien comentó, fue en la pandemia, donde se dice que
ellos abrieron la llave del dinero. Digamos, baja la tasa de interés, inundas el mercado de dólares. Y entonces, ¿qué pasa? Pues en el mundo abundaban los dólares. De hecho, bajó tanto la tasa de interés que tú veías, en México subieron los CETES, bueno, los bonos de deuda en casi todo el mundo fue su paraíso porque empezaron a captar recursos, porque pues había dólares en el mercado internacional, entonces lo inundas, cosa que, por ejemplo, no hace China. China jamás va a inundar el mundo de yuanes porque entonces va a tener ahí una complejidad con su tipo de cambio, que ellos además también lo controlan. Ellos tienen una banda de flotación que no quieren que se vaya de ahí porque si no las afecta en términos de competitividad para el comercio. Entonces yo por ahí veo complicado desde, digamos, por muchas aristas. Primera, por la naturaleza misma de la economía de cada país, que una es productora y otra es consumidora. Y la segunda, por cuál es la intencionalidad de la política monetaria de cada país, ¿no? Entonces creo que ni los chinos buscan llenar el mundo de yuanes, ni los estadounidenses dejarían que su moneda dejara de ser la referencia, porque entonces implicaría lo que también es el paraíso para cualquier país del mundo, que es endeudarse en su propia moneda. Entonces, ellos no creo que lo puedan dejar. Está bien, explicación está todo. Bueno, mis amigos, vamos a hacer un cortecillo. Ahorita regresamos con Diego y para cerrar toda esta conversación, no se vayan, por favor. Bueno, oigan, entonces vamos a retomar este asunto con Diego para, pues ver, mi estimado Diego, pues, ¿cómo ves ahora este asunto, esta iniciativa de empezar como a quitarle protagonismo, al menos a nivel mundial, al dólar, pues, con China, Rusia y demás? Yo creo que está complicado por la naturaleza, como bien comentaban, por la naturaleza de lo que es Estados Unidos para la economía mundial, ¿no? Estados Unidos es por naturaleza en donde todos queremos invertir, es la realidad. Y es donde más jugo te dan las inversiones, ¿no? Y me voy a meter un poco más en el tema del inversionista. ¿Por qué? Porque al final del día, lo platicábamos fuera del aire también, es que pues, los que tienen la lana es los que dicen a dónde se va, ¿no? La realidad. Entonces, las famosas ballenas son las que manejan los mercados financieros. Entonces, Es decir, que grandes fondos de inversión. exactamente. Y particularmente ellos les gusta que les des buen rendimiento con un riesgo totalmente moderado. Entonces, si ahorita yo como ballena me quiero venir a apalancar, ¿no?, con el mercado accionario mexicano, pues empiezan a salir diversos estreses, ¿no? Como, oye, pero pues ¿por qué la economía informal está al 70%? Oye, empiezan a salir aristas de políticas y aristas más de seguridad, ¿no? Problemáticas, bla, 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 bla. Entonces, ahí es donde empiezan a cuestionar los inversionistas grandes en dónde voy a dejar mi dinero, ¿no? Entonces, los americanos lo hacen muy bien por eso, ¿no? Y tú me dirías, oye, en Europa al tener un tema de control un poco socialista, si lo podemos ver de alguna manera, no deja que el libre mercado nazca como... Más regulado, ¿no? Exactamente, Sí. como explota en Estados Unidos. Entonces, pues el inversionista dice, a ver, el mercado, no sé, el DAX en Alemania, o el CAC, o el FTSE, o los índices, el IBEX, los índices de los mercados grandes en Europa, no me van a pagar lo que me paga el Standard & Poor's. Entonces, ¿por qué me voy a meter mi dinero a estas empresas que son igual de rentables e igual de productivas o vaya, igual de sanas que las americanas? Entonces, la gente que tiene el dinero, por eso lo manda a Estados Unidos. Y por mandarlo a Estados Unidos, pues véngase para acá en dólares, ¿no? Y eso al final del día hace que el dólar se fortalezca y también, como bien comentamos, pues me endeudo en mi moneda. No. Y todos se endeudan en mi moneda. Entonces, ahora que el dólar esté abajo, los principales beneficiados, pues somos los latinoamericanos, ¿no? En todos nuestros bonos dolarizados, pues están baratos, ¿no? Entonces existen las recompras y bueno, vamos saliendo un poco del bache. Entonces, Ismael, según lo que entiendo, al menos todo tiene más que ver con, más allá del acuerdo que se hizo con las instituciones de Bretton Woods, sino con todo lo que hay detrás, ¿no? De que el dólar, que es la primera economía del mundo y que lleva siendo así años y décadas. Sí, claro. Inclusive también tienes temas fiscales dentro de por qué el dólar es tan importante. Por ejemplo, en Europa, en muchos países, como bien nos señala Diego y tú, hay más regulación. Entonces, hay un hecho. Yo como país me quiero endeudar, emito bonos. Y entonces, para pagar esos bonos, tengo que buscar la forma de después, cuando se llega a la madurez del bono, pues irlos pagando o cada cash flow dar la lana para pagarlo, ¿no? En algunos países existen limitantes, ¿sí?, para que
la política monetaria o el Banco Central financie al gobierno para que pueda pagar esos bonos. Entonces tienen techos de deuda, digámoslo así. Entonces, si tú comparas la capacidad de endeudamiento fiscal que tiene Estados Unidos con lo que tiene otros países, por ejemplo, Europa, y América Latina, etcétera, es ridículamente inferior. Entonces, su techo de endeudamiento, la capacidad que inclusive por ley le da, que tiene, por ejemplo, el Banco Central de financiar el gasto público estadounidense, ya sea a través de bonos o a través de lo que tú quieras, compras gubernamentales, etcétera, es altísimo. Entonces tiene mayor juego, tiene mayor espacio fiscal, se llama. Entonces puede emitir bonos, endeudar, y también puede inundar el mercado de dólares porque tiene ese espacio fiscal, ese colchón que le permite estar emitiendo deuda. Ahora dices tú, bueno, nosotros sabemos, o lo que nos dice la teoría económica convencional es que si emitimos moneda, se sube el sistema de precios, es decir, tenemos inflación. Bueno, ¿por qué no pasa en Estados Unidos? Porque a diferencia de otras monedas como la mexicana, el peso, el quetzal guatemalteco, qué sé yo, los reales, lo que tú quieras. Los bolívares venezolanos. Sí, claro, nadie quiere pesos mexicanos en otro país. Bueno, los agoropesos están pocas tuercas. La neta tiene el mejor diseño de... Bueno, digamos... Nada más porque a lo mejor no tienen buena fama, pero están pues, mejores que los de dólares sí tienen mejor diseño. Sí, están más bonitos, ¿no? Sí. Digamos, sí, el peso es una moneda muy cotizada, ¿no? Tiene muy tradeada. Emergentes tengo entendido. Sí, es de las más altas, ¿no? Pero digamos, ya viéndolo en una perspectiva global, digamos, pues la gente lo que quiere, la gente demanda dólares. Entonces los dólares difícilmente se quedan en Estados Unidos. Entonces el gobierno los emite y se van, de tal forma que no permanecen, digámoslo así, atrapados dentro de la economía estadounidense, sino que se pueden ir. Y como esos dólares se van, entonces el gobierno, Estados Unidos, pues tiene esta libertad, digámoslo así, de estar autorizando techos de deuda crecientes. De hecho, este año vieron que hubo justo un tema porque no querían tanto el techo de deuda. Es un tema político más que de cuentas. Sí, claro. Digamos, si al final lo va a poder pagar, porque insisto, solamente... El suspiro de Diego, sí, chale, sí. Al final lo van a poder pagar, lo van a pagar porque al final lo que tiene que hacer la Fed es solamente emitir más billetes. Sí. O sea, te endeudas en tu moneda. Digamos, no hay tanto problema por ese sentido. Cosa que no tiene, por ejemplo, ni China, ni Rusia, ni México, ni casi ningún otro país del mundo. No tiene ni esa libertad fiscal, ni esa posibilidad de que otras personas, como dice Diego, quieran su moneda. Ya. Y creo que también, al menos en un momento a lo mejor de crisis o de incertidumbre, pues existe el famoso flight to quality, ¿no? Que pues digo, ¿en qué piensas, güey? Dólares y oro. Sí, ¿no? Y por eso cuando se empieza a ver algo así como que medio se mueve, decir, chale, güey, ¿qué va a pasar? Dólares, güey, órale. ¿no? Comprar dólares. ¿no? Y es como la parte de la fama o a lo mejor de la psique mundial que ya está de pues, lo que sea, güey, dólares, X, ¿no? Ahí meto mi lana. Ese sí es un tema más... psicológico y más psicológico y menos fundamentado. Ese sí es un hecho total, ¿no? Hoy tenemos ya la capacidad, a través de cualquier broker, regulado obviamente, y eso es un poco para la audiencia que siempre hay que ver dónde lo regulan y qué es lo que te están dando los rendimientos. Hoy ya tenemos más visibilidad y transparencia para nosotros poder invertir en absolutamente cualquier producto financiero que a nosotros nos plazca y esté en nuestro perfil de inversión. Entonces, ya no es oye, está tambaleando el mundo, pues voy a comprar dólares y los tengo ahí en el colchón, ¿no? Porque al final del día una persona que hubiera comprado dólares desde el 2014, que estamos hablando de 11 años, ¿no? Perdón, de 9 años, son 9 años donde no has ganado absolutamente nada. Nada. O sea, tu inversión vale 0. Y obviamente negativo si le metemos el factor inflación. Entonces, ese es un tema más psicológico, ¿no? Como también el comprar ladrillos. Compramos, oye, tengo una lana, voy a comprar un bien inmueble, un departamento. Hoy por hoy ya la economía es tan modernizada y ha sido tan avanzada, tan estructurada, que entonces ya nosotros podemos tener en nuestro portafolio de inversión con no mucho dinero, no mucho dinero, me estoy refiriendo en serio 10,000 pesos, ¿no? En donde ya nos podemos diversificar y no solamente en, pues compra lo que me alcance en dólares o compra el respectivo oro o los centenarios. Porque entonces ya solamente nos vamos en una idea que era antigua, que ya no nos está redituando lo que nos está comiendo la inflación. Entonces tenemos que ya asesorarnos con los respectivos profesionales para que nos podamos nosotros invertir en un portafolio muchísimo más adecuado
que tenga un poco de fibras, que es un pedacito de ladrillo, un poco de acciones mexicanas o locales, ¿no? Si eres algún brasileño, o sea, que entre en el Bovespa, o nos metamos un poco en bonos gubernamentales, en bonos del Tesoro, tenemos un portafolio un poco más ad hoc, donde podamos nosotros ya entonces combatir contra la inflación real, ¿no? Y hablo de una inflación real porque la inflación que nosotros vemos es nada más de canasta básica, que es muy alejada a los bolsillos de las personas que nos están escuchando, ¿no? Porque pues, no solamente comemos la canasta básica, sino también comemos absolutamente algo más y compramos otros bienes. Entonces, tenemos que hacer que nuestro dinero nos rinda y los dólares y solo el oro no nos van a ayudar solamente. Entonces, tenemos que avanzar y estructurarnos, ¿no? Y modernizarnos con los productos que hoy en día tenemos a nuestro alcance. Con eso nos vamos, mis escuincles. Diego Parellón, académico de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana, y el maestro Ismael Valverde, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Gracias a ambos.